Yair, bienvenido. Decía que tengo datos de agencias de ya 59 fallecidos en Perú. Decía que Dina Boluarte tiene más muertos que días de gobierno. Creo que ha llegado un punto sin retorno en Perú porque Lima ha sido ya desbordada por manifestantes de los rincones todos de Perú. ¿Cuál es la mirada y la explicación de haber llegado a este punto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. No estoy de Perú, sino de Argentina, pero siguiendo con mucho énfasis y mucho interés lo que está sucediendo. Y como decías, coincido en tu análisis inicial, que tiene que ver con un desborde de la situación y una falta de institucionalidad en el gobierno peruano. Creo que hay tres ejes muy claros. El primero es la usurpación de un gobierno. Dina Boluarte no fue electa como presidenta, sino para acompañar al presidente Pedro Castillo, y ella misma conspiró, facilitó, coadyuvó a un proceso que terminó deponiendo al presidente que había sido electo. Y creo que lo que expresan estas manifestaciones, ayer vimos la toma de Lima con miles de manifestantes que llegaron desde las distintas regiones del país, es una profunda contradicción entre lo que sucede en Lima y lo que sucede en las regiones, en el Perú más postergado, en el Perú rural, en aquellas zonas del sur y del centro andino que no tienen la capacidad de visibilizar sus reclamos, como suele pasar en Lima. Creo que hay un dato fundamental: de los 50 muertos, de los 59 muertos que estaba citando, todos ellos fueron en regiones, en Puno, en Arequipa, en Ayacucho. Ninguno de los muertos fue en Lima. Y esto tiene que ver con una lógica centralista del Perú y que creo que es una de las cosas que está en debate. Por otro lado, una de las noticias fundamentales de ayer tiene que ver con que la propia Embajada de Estados Unidos, que es un actor clave en el golpe de Estado a Castillo, se ha despegado de Dina Boluarte. Ayer salió a expresar su preocupación por la situación de violencia que se está viviendo, por los graves vejámenes contra la población, por las amenazas al Estado de Derecho, y creo que es un símbolo por lo menos bastante significativo de lo que está haciendo el aislamiento de Dina Boluarte. Ahora, me parece que en lo que hay que poner el ojo es en qué pasaría en caso de que Dina renunciase, porque en esta situación, en la línea sucesoria para el Poder Ejecutivo, quedaría al frente de la presidencia José Williams, una persona, un actual presidente del Congreso con un prontuario de violencia muy grande y que ha sido, que es efectivamente quien queda ahora primero en la línea de sucesión en caso de que Dina Boluarte no continuara al frente del Ejecutivo. Qué complicado, porque en Perú hemos vivido estos últimos años, pero creo que es un tema todavía más estructural, una debilidad en la presidencia, porque hay figuras que permiten cesar, vacar al o a la presidenta, y creo que es un punto que tiene que tener alguna modificación también estructural. Sin embargo, creo que más allá de lo que permite o no permite la Constitución, creo que se ha llegado a un punto en la historia de Perú con un antes y un después. Creo que el haber roto ese Perú igual a Lima y querer inaugurar un Perú igual a Perú está marcando una promesa de futuro. Qué lástima sobre cadáveres, sobre muertos, la mayoría de ellos gente pobre, gente indígena, gente expuesta. Sobre ellos se construye, y así ha sido siempre la historia de América Latina. Decía que hoy estamos viviendo una transición que puede ser definitivamente histórica en Perú. ¿Qué paralelo puedes hacer con el proceso chileno, por ejemplo? Porque creo que ya estamos más allá de por dónde va la sucesión. Hoy la gente está pidiendo un cambio más radical, está pidiendo una nueva constituyente. Creo que es muy complejo el panorama peruano. ¿Harías una comparación con qué? Sin duda, creo que la comparación con Chile es acertada por varias razones, principalmente porque la piedra angular de este problema tiene que ver con la constitución fujimorista, una constitución que no solamente atañe a lo económico, sino también a lo político. En lo económico lo que ha hecho es un país que crece pero que no redistribuye. O sea, si uno se pone a ver los estándares de crecimiento de Perú, son estándares realmente significativos. Ahora,
cada vez aumenta la desigualdad, o sea, el crecimiento de la Lima blanca y cosmopolita no se redistribuye en las regiones. Ese es el principal problema económico del sistema que garantiza la Constitución de Fujimori. El principal problema político, y que también vos traías en un análisis acertado, es que hoy el Perú es un híbrido entre un parlamentarismo y un presidencialismo. De hecho, el Congreso tiene más poder de lo que tiene el poder ejecutivo. Esto redunda en una situación muy preocupante, porque lo que muestra es que si una serie de bancadas minoritarias de derecha del Congreso se unifican, tienen capacidad de vacar al presidente, o sea, de vulnerar la voluntad mayoritaria del pueblo peruano, que puso al frente del gobierno a un profesor sindicalista del interior de origen humilde. Digo, el propio sistema peruano conspira contra la voluntad de las mayorías. Me atrevería a preguntarme si lo que hay realmente en Perú es una democracia o es un sistema semifeudal en donde el Congreso y la justicia son los dos instrumentos a través del cual operan los poderes fácticos. Y digo la justicia porque me parece importante señalar dos cosas que quizás no están teniendo tanto revuelo público. La primera es que Pedro Castillo continúa preso. 18 meses le dio la Fiscalía General, va a pasarlos allí hasta 2024. La segunda es que en esta misma semana se conoció la exoneración de Keiko Fujimori, la principal referente de la derecha, en una causa que le investigaba por corrupción vinculada a empresas y bancos en Suiza. Claramente nada es azaroso, me parece clave refrendar, destacar, recordar el dato de que Keiko Fujimori fue una de las primeras en reconocer al gobierno de Dina Boluarte. Como se suele decir en mi país, todo tiene que ver con todo. Entonces, el apoyo de Keiko Fujimori a la llegada de Dina Boluarte tiene un trasfondo en el que tanto Dina Boluarte dejó de ser investigada en el Congreso por causas que la atañían, como Keiko Fujimori terminó siendo exonerada en esta investigación. Entonces, la Constitución garantiza un sistema económico injusto, un sistema político inviable y la perpetuidad de este sistema. Todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con los medios de comunicación. No es de sorpresa de que en Perú no haya ocupado un lugar preponderante en determinados medios, pero la noticia está ya que desborda. ¿Qué está pasando con los grandes medios en Lima? Mirá, te lo reformulo con una pregunta. ¿Qué pasaría si en el gobierno de Luis Arce o de Alberto Fernández o Luis Ignacio Lula da Silva hubiera 55 muertos en menos de un mes y medio? Sin duda sería tapa de todos los matutinos internacionales durante varios días y probablemente tendríamos una campaña en redes sociales donde la gente pondría una etiqueta y una bandera del país en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que acá hay una complicidad mediática muy fuerte de los medios peruanos, que incluso los medios de centro, porque ni siquiera existen medios de centro-izquierda, han sido cómplices del golpe de Estado. El diario La República, por ejemplo, que había sido un diario crítico, un diario de centro-izquierda, ahora está totalmente alineado con el poder. Me parece que lo que está pasando es que por la carnicería, por el nivel que está teniendo la masacre, esto desbordó el bloqueo mediático, el blindaje que suelen tener los medios peruanos, y lo que ha hecho es que ocupe las portadas de muchos diarios, digo, el New York Times, el Washington Post, los mismos medios de la Unión Europea ya comienzan a hablar de la masacre que se está viviendo en Perú, pese al bloqueo mediático. Y acá me quiero detener un segundito más, porque en Argentina es muy complejo el escenario mediático, está totalmente cooptado por la derecha, pero si uno compara la prensa argentina y la prensa peruana, realmente lo que sucede en Perú es espeluznante. No hay control mediático, no hay políticas de comunicación y hay concentración y convergencia empresarial, lo que hace que la única voz que se escucha en los medios sea la voz de la derecha más extrema. Incluso si uno empieza a ver la cobertura racista y clasista de muchos de los propios periodistas peruanos. Un último dato que creo que es interesante: ayer fue condenada una periodista llamada Milagros Leiva, muy relevante en el periodismo peruano, por acusar de terrorista a una de las ministras, a la ministra de Mujeres y Géneros del profesor Castillo, de terrorista. Digo, para que veamos que la impunidad de los medios también puede tener un límite. Creo que, como vos decías, se pone en cuestión la hegemonía de Lima por sobre el país y también se empieza a poner en cuestión el rol de los medios en las construcciones narrativas de lo que sucede en el Perú.